Bueno, primero, gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña presentación de la diplomatura en biomecánica clínica. Yo soy el licenciado Willy Gabriel y estoy en la dirección junto con la doctora Cristina Oliari. Nosotros hace muchos años estamos inmersos en lo que es la biomecánica clínica, en la aplicación real, práctica de la biomecánica. Cristina con muchísima más experiencia que yo. Y bueno, por eso decidimos tratar de llevar toda esa experiencia y la experiencia del plantel docente a una diplomatura, que es un ámbito que nos permite desarrollar todos estos temas. Entonces, el día de hoy era mostrarles un poco la orientación, cuál es el objetivo de esta diplomatura para todos los que están interesados en realizarla. Muy bien, la biomecánica clínica nos habla de un análisis formal y cuantitativo, ¿no? Distintas definiciones de biomecánica clínica abordan siempre este lado, ¿no? De la cuestión cuantitativa, de poder medir y poder obtener datos y poder interpretarlos. Entonces ahí es donde justamente se da esta comunión entre disciplinas. Por eso es tan importante contar justamente con un plantel interdisciplinario y multidisciplinario en el ámbito de la biomecánica, para poder justamente arribar a esos datos, arribar a esas interpretaciones y obtener el mayor beneficio para nuestros pacientes. Muy bien. Desde la biomecánica clínica es un área o es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios y transdisciplinarios, porque mezcla y une áreas de distintos orígenes, como es las áreas de la salud, del cuerpo, del movimiento, con las áreas de la ingeniería, del diseño, de la mecánica. Por eso es fundamental esa comunión, como les decía antes, y esa interrelación. Y para poder hablar con estos colegas en un grupo transdisciplinario, necesitamos todos hablar el mismo idioma. Por eso la biomecánica se convierte en ese idioma que hablamos todos y nos podemos comunicar e entender. De estas áreas, del área de la salud, de la ingeniería, de la mecánica, del movimiento, se desprenden muchas áreas, como son justamente la aplicación de todos estos conocimientos. La salud en el deporte, en la ingeniería, en el diseño, y vamos a tener un montón de disciplinas que van a estar inmersas en esta transdisciplina, en este grupo transdisciplinario, que es justamente la kinesiología, ya que nos dedicamos al estudio del movimiento. Va a ser clave poder comunicarnos con todos los otros, con las otras disciplinas. Voy a Espérenme un segundito. Estoy viendo ahí un mensaje.
Ahí está, no toques nada, ahí está, está para... Ahí está, disculpen, estaba con algo ahí atragantado y me estaba molestando para hablar. Muy bien, entonces, en este grupo interdisciplinario, como les decía, nos vamos a tener que trabajar en conjunto con ese objetivo que es el de mejorarle y optimizar la mecánica del paciente. Obviamente siempre desde un punto de vista global, no es que con una visión mecanicista, sino que necesitamos la interrelación y la visión de todos para llegar a esa mejora, a ese alto rendimiento en todos los niveles de nuestros pacientes. Muy bien, pongamos todo esto en un ejemplo, ¿no? ¿Cómo analizamos los riesgos de una relesión del ligamento cruzado anterior? Lo que les voy a pedir a todos es que silencien los micrófonos, eso sí. Y se escuchaban algunos ruidos de fondo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos evaluar un poco el riesgo de una relesión de ligamentos cruzados? Entonces, ahí vamos a necesitar un montón de información. Entonces, lo que podemos ver por la bibliografía es que justamente la evaluación de los saltos nos permite entender el comportamiento de, en este caso, la rodilla, pero de todo el miembro inferior durante el esfuerzo de un salto. Y vamos a ver justamente la interrelación entre lo que es la activación o la preactivación muscular con la stiffness, ¿no? Con esa resistencia a la deformación que tienen los tejidos y cómo acumulan esa resistencia. Por eso acá podemos ver curvas de activación muscular durante un salto, con este salto CMJ, este salto con contramovimiento. Y podemos empezar a ver qué es lo que le pasa a este miembro inferior durante la generación de potencia, durante la fase de vuelo y durante la fase de amortiguación. Acá podemos ver después los datos normalizados, etc. Entonces, acá hay varias instancias. Primero, tengo que evaluar a este paciente. Así que voy a necesitar una mirada clínica para tener justamente una mirada desde el área de la salud de este paciente. Pero después voy a necesitar un montón de tecnología para poder evaluar la stiffness, para poder evaluar la activación muscular. Entonces ahí voy a necesitar de un montón de otras áreas para poder entender lo que le pasa a este paciente. Muy bien. Si nosotros vemos o analizamos la cinemática de la rodilla durante la recepción de un salto, en una pierna normal, vemos en el contacto inicial los grados de aducción que se generan en la rodilla, en el pico de contacto, en el pico de fuerza, y los grados de flexión. Entonces, ahora les voy a preguntar, en un paciente con un ligamento cruzado anterior, ¿estos valores son mayores o menores? Una rodilla inestable. ¿Qué creen? A ver si, abro el chat, a ver si... ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Un mayor movimiento? ¿El mismo movimiento? ¿Menor movimiento? Acá tengo una respuesta. A ver. Mayor movimiento. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Mayor movimiento. Muy bien. ¿Qué están usando ustedes como lógica? Porque ahí viene el otro punto clave. ¿Cuál es la lógica que usamos? ¿No? Yo siempre a mis alumnos, la primera clase del año, les digo,
si hay un problema filosófico y lo tenemos que resolver de distintas áreas, cada área lo va a pensar desde una lógica. Y nosotros los kinesiólogos los pensamos desde una lógica, ¿no? Después va a venir un abogado y se va a pelear con el problema, ¿no? Ese es el chiste que también hago todos los años. Como tengo muchos familiares abogados, lo puedo hacer tranquilamente. El resto de las disciplinas va a tratar de resolver el problema. El abogado se va a pelear con el problema. Bueno, más allá de ese chiste, lo que ustedes generalmente usan para deducir eso es el sentido común. Y el sentido común también es una de las cosas que, si han sido alumnos nuestros o míos o han escuchado alguna conferencia, yo muchas veces lo nombro porque el sentido común, como dice Voltaire, es uno de los sentidos que se creen mejor repartidos. Todo el mundo cree tener una gran parte de sentido común, del sentir común. Bueno, y ahí caemos en un error. Caemos en un error de análisis, porque nuestra lógica es incompleta, nuestra información es incompleta. Si nosotros analizamos lo que pasa con una rodilla en una recepción, en un paciente que tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, vamos a ver que el plano que más se reduce, ¿sí? Hay una reducción de la flexión a nivel del plano sagital. Hay un aumento del plano frontal, pero hay una gran reducción del plano sagital. ¿Y esto por qué se da? Se da justamente por un mecanismo de preactivación, algo que habíamos visto, o que se los nombré acá, ¿no? Los tiempos de preactivación muscular en relación al stiffness. Entonces, si tengo una preactivación muscular aumentada, voy a tener mayor rigidez y esa pierna va a tener menor capacidad de amortiguación. Entonces, acá lo podemos ver en un caso concreto, ¿no? Este es un paciente que evalué post cirugía de cruzado, con un cruzado roto, con un síndrome de cíclope también, jugador de rugby. Y lo que pudimos ver es esto, que en la pierna izquierda, que era donde tenía la lesión, vemos que se da un fenómeno de preactivación. Ya podemos ver en la fase de vuelo final, ¿sí? Acá tenemos las 4 fases de la carrera: fase de apoyo, fase de vuelo inicial, fase de balanceo, fase de vuelo final. En la fase de vuelo final, ya fíjense cómo se sobreactiva y hay una preactivación muy marcada de esa pierna. Entonces, esa pierna cae rígida. Por lo tanto, cae más extensión. Si cae más extensión, va a haber más tensión sobre el ligamento cruzado y eso no es exactamente lo que buscamos. Esa stiffness está aumentada por arriba del nivel que nosotros buscamos. Entonces acá podemos ver cómo la activación, ¿sí?, difiere de la pierna lesionada a la no lesionada. También vamos a ver que en este paciente encontramos alteraciones en otros músculos sinérgicos. ¿Sí? ¿Y por qué digo sinérgicos si hablo de los isquiotibiales? Porque en ese momento estamos buscando estabilizar la articulación. Por lo tanto, una preactivación del cuádriceps se puede ver un déficit de otros grupos musculares. Y acá lo vemos. Vemos una debilidad, una falta, no una debilidad, perdona, eso fue un mal término, una falta de activación de los isquiotibiales durante la fase de apoyo, ¿no? Acá podemos ver la evaluación electromiográfica del semimembranoso, vemos cómo no se activa durante la fase de apoyo y cómo se vuelve a activar levemente. Los dos isquios están bastante bajos en su nivel de activación, pero podemos ver que el izquierdo presenta casi nula activación, casi basal, ¿sí?, al momento de la fase de apoyo. Eso genera inestabilidad, genera falta de capacidad de amortiguación, porque los isquiotibiales, principales músculos estabilizadores de la rodilla, y los que son sinérgicos del ligamento cruzado anterior, no se están activando. Entonces, el cuerpo, por un mecanismo de feed forward, por un mecanismo anticipatorio, lo que hace en la fase de vuelo es activar de más el cuádriceps, tratando de proteger la rodilla, pero lo que genera es un famoso mecanismo como de pata de palo, cae con la pierna y no amortigua de ese lado. Entonces, por eso podemos ver
cómo cambian los valores de nivel de activación y de timing, que ese es otro mecanismo o otra variable muy importante, que es el nivel o el momento, mejor dicho, en el cual el mayor nivel de activación se genera. Entonces podemos medir no solo el nivel, sino en qué momento del ciclo se va a generar. Entonces acá podemos ver que el isquiotibial izquierdo presenta un bajo nivel y un timing anticipado. Muy bien. Para hacer ese análisis necesitamos de un montón de cosas. Acá yo les puse justamente el ejemplo de diversos pacientes. Puede ser la marcha de un paciente pediátrico, un deportista, una persona, un adulto mayor, ¿sí? Cada uno va a tener sus lesiones típicas, sus alteraciones, sus patrones mecánicos, su feed forward, como dijimos antes, su capacidad de amortiguación, su capacidad de adivinar o de hacer un prejuicio de la situación y en base a ese prejuicio activar, desactivar, mover o no determinados segmentos musculares. Entonces, para llegar a todo ese análisis, yo necesité de un montón de cosas. Necesité de el saber de las áreas de la salud, necesité de tecnología, como los sensores electromiográficos inalámbricos, necesité la interpretación de esa señal, el procesamiento de esas señales. Entonces, para eso necesité saberes de un médico, necesito que un médico me colabore con el diagnóstico, que el kinesiólogo colabore con su mirada kinésica desde la posibilidad de rehabilitación, que el ingeniero me genere estos dispositivos, estos software y estos niveles de procesamiento de datos. Necesito el saber también de diseñadores, ¿sí? ¿Para qué? Para que me puedan diseñar también prótesis, los mismos instrumentos de medición. También necesito la participación, ¿sí? De, dijimos, ingenieros, bioingenieros, ¿sí? Que me colaboren con lo que son los informes. ¿Sí? Acá podemos ver mejor medida lo que son distintos informes, como los diagramamos, ¿sí? Cómo podemos procesar esas señales, etcétera, etcétera. Entonces, voy a necesitar muchos saberes y una persona no va a poder tener todos esos saberes. Entonces, por eso ahí se une el trabajo transdisciplinario. Ahí se genera ese trabajo transdisciplinario, donde todos en la mesa vamos a poder charlar y decir, me parece esto, me parece aquello. Por eso, justamente, esa es nuestra visión de la biomecánica clínica, el trabajo en conjunto para la resolución de problemas. Entonces, desde la biomecánica clínica, en el mismo, ¿sí? En este mix de saberes de la salud, del cuerpo, el movimiento, con la ingeniería, el diseño, la mecánica, ¿sí? Para poder apoyar todas estas áreas, todas estas disciplinas, la salud, el diseño de indumentaria, el diseño de órtesis, de prótesis, el diseño, por ejemplo, en biomecánica deportiva se utiliza mucho, ¿sí? Los diseñadores que van a calcular justamente los distintos materiales que van a estar en contacto con el deportista, con la persona, ¿sí? La ingeniería, los deportes, todas estas multidisciplinas apoyadas por justamente disciplinas individuales. Por eso tenemos la kinesiología, la odontología, que también va a colaborar con toda la parte de lo que es la cadena cinemática axil a nivel de la columna, ortesistas, TOs, ¿sí? Ergonomistas. Bueno, todas esas disciplinas van a colaborar, todas van a poner su granito de arena para poder entender mejor a ese paciente. Por eso el cuerpo docente
de la diplomatura es un cuerpo docente multidisciplinario, ¿sí? No podía ser de otra forma después de lo que les estuve comentando. Necesitamos todos esos saberes. Por eso contamos, por suerte, de la doctora Mónica Miralles, doctora en física, de los doctores Fernando Martínez, del doctor Federico Torrengo, que es el presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, del doctor en arquitectura o el arquitecto Cristian Castro Arenas, que justamente está en toda el área de diseño, del doctor en fisioterapia Javier Martínez Gramaje de España, justamente en sus conocimientos en la utilización y la interpretación de la tecnología, y ingenieros que iban a ser básicos y fundamentales en esta coordinación. Bueno, tenemos el gusto de contar con el ingeniero Marcos Crespo, ¿sí? Coordinador coordinador del Laboratorio de Biomecánica de Marcha de Fleni, la bioingeniera Mara Fusco, ¿sí? Que se dedica justamente también al procesamiento de todas las señales, magíster en alto rendimiento como Juan Rodríguez, Matías Sanpetro, no voy a nombrar a todos, y después un montón de kinesiólogos en los cuales me encuentro ahí formando ese plantel docente, con muchos grandes colegas y amigos, Pablo Cabañez, Clara Duffy, un gusto, Alfredo Toledo, Pablo Varela, bueno, tenemos un montón de colegas y el resto de los más amigos no los nombro porque no hace falta. Entonces, ese grupo interdisciplinario es el que nos va a aportar justamente este mix de conocimientos. También tenemos docentes invitados que van a estar colaborando a lo largo del año, como Sasso Martínez, el ingeniero Fernández Peterson, el doctor Geraldo Lozano, ¿sí? Especialista en biomecánica del ciclismo, Jean-Louis Sanz, especialista en running, o atletismo, mejor dicho. Entonces, con este plantel docente, vamos a organizar los siguientes 9 seminarios. ¿Sí? La fecha de inicio es ahora dentro de poco, el 16 de abril, termina el 18 de diciembre, es una vez por mes, los viernes por la tarde y los sábados todo el día. Acá tenemos los horarios. Y la estructura del seminario, que es algo que muchos me preguntaron. Muy bien, tenemos las clases en esta primera mitad del año van a ser sincrónicas, pero sincrónicas donde el alumno va a estar participando como si estuviésemos en una clase en vivo, la vieja usanza, ¿no? Acá tenemos, ¿sí?, la lección de anatomía. ¿Por qué? Porque la idea es la interacción, ¿sí? Por eso no nos gustan las clases asincrónicas como eje central, o no nos gustan las clases virtuales como eje central de la diplomatura, porque la presencialidad, la discusión, a mí me pasa muchas veces de hacer cursos online, sobre todo este año que pasó, que en el momento que lo estoy viendo quiero hacerles preguntas. Bueno, eso va a ser clave, por eso busqué esta imagen, me pareció muy gráfica, lo que nosotros buscamos, que si bien va a ser virtual, por lo menos esta primera mitad del año, va a ser virtual, pero sincrónica con interacción. De hecho, en los prácticos de anatomía clínica, va a haber una interacción constante. O sea, el docente va a estar viendo a los alumnos en una pantalla y va a poder charlar con los alumnos le van a poder decir, bueno, a ver, mostrame ese ligamento, a ver cómo se mueve, y así, porque esa es la interacción que buscamos con los alumnos en esta formación. Por eso tenemos clases teóricas, que va a tener esas clases sincrónicas, y cuando sean presenciales, si tenemos la suerte, clases presenciales, y después sí va a haber material asincrónico, donde justamente todos los docentes invitados nos van a ir dejando distintos materiales para leer, para ver videos, etcétera, etcétera, donde nos vamos a ir metiendo en distintas áreas y distintas aristas. Después la parte práctica, que también es una parte fundamental, donde va a haber un constante trabajo grupal en lo que es el campus virtual de seminario a seminario, ¿sí? Y después la parte práctica del laboratorio, que es el anteúltimo módulo, donde la idea, por eso le digo, de que
sea presencial, es poder trabajar con los equipos in situ, en vivo. Y el otro punto clave de la estructura de seminarios son las clases de anatomía clínica. Como les decía recién, le puse así corresponde, porque no todos los seminarios tienen anatomía clínica. Ahí también las clases van a ser sincrónicas, ¿sí? Cuando sean presenciales, si tenemos la suerte de que sean presenciales, van a estar ahí adelante de los preparados, y si no, van a ser sincrónicas, pero como les decía, van a poder ver al docente, y el docente los va a poder ver ustedes en la pantalla para poder hacer una interacción en vivo, en directo, con los preparados. Y después, obviamente, también va a haber material asincrónico. Por ejemplo, ven acá, esto fue una grabación que hicimos la otra vez con el licenciado García Urrutia, donde justamente la idea es que ustedes puedan estar viendo esto, escuchando la explicación, pero que a la vez ustedes le digan, Pepo, ¿cómo? A ver, mostrame bien ese ligamento que lo quiero ver, a ver cómo se tensa durante el valgo, a ver cómo es la distancia que hay entre el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. A ver, analicemos ese momento ahí en vivo. Bueno, esas son las cosas que nos permiten justamente la interacción. Y eso es lo que justamente buscamos, poder tener esa claridad de poder verlo a través de la pantalla, pero también la interacción va a ser algo fundamental. Por eso la estructura de los seminarios es un seminario de introducción en abril, de postura bípeda, biomecánica clínica del miembro superior, el medio acuático, que nos parece un medio fundamental para desarrollar, la marcha humana, los saltos, la carrera y el práctico en vivo en el laboratorio. Y por último, el seminario de integración, donde se integran todos los conceptos del año y se hace una presentación del trabajo final que van a desarrollar los alumnos. Por eso, de esta biomecánica introductoria, ¿sí?, se van a ir desplegando los otros sistemas, que los dividimos solamente por una cuestión pedagógica, pero no quiere decir que, por ejemplo, en el bloque, en el seminario de miembro superior, ¿sí?, en el seminario de miembro superior, no vamos a analizar estrictamente el hombro, vamos a trabajar o analizar el hombro en el conjunto, el hombro en el cuerpo humano, ¿sí? Por eso analizamos la cadena cinética, por ejemplo, ¿sí?, como concepto fundamental del desarrollo de el movimiento del hombro, pues no podemos analizar el hombro aislado de lo que pasa en el resto del cuerpo. Por eso, como ejemplo máximo, lo ponemos al lanzamiento de jabalina. Por eso contamos, por suerte, con uno de los mejores entrenadores del lanzamiento de jabalina entre los docentes. Entonces, por eso el lanzamiento de jabalina es como la máxima expresión, ¿sí?, de este lanzamiento. Pero como yo les digo siempre a mis alumnos y también se los remarco a mis pacientes, ningún paciente con un trastorno de hombro se va de alta de mi consultorio si no sabe lanzar. Y eso que atiendo o veo a la campeona nacional de lanzamiento de jabalina de la Argentina, o me puede llegar una ama de casa y le voy a pedir lo mismo. No le voy a pedir que lance la jabalina a 50 metros como yo, pero le voy a pedir que pueda lanzar un paquete de arroz si hace falta a una alacena. Entonces, la capacidad lanzar es una capacidad fundamental. Y no depende del hombro, no depende del codo, sino que depende de toda la cadena cinética que va a desarrollar. Por eso tiene que terminar pudiendo lanzar. Y eso es el objetivo. Por eso cuando englobamos algo en un seminario, tampoco es que está cerrado a eso, ¿no? En el seminario de medio acuático. No es que en el seminario de medio acuático se va a analizar el hombro o la patada. Vamos a analizar el cuerpo en distintas situaciones, y un punto muy importante del análisis es en la patomecánica o en la mecánica de la natación adaptada, ¿no? Contamos con el licenciado Pablo Cabañas, que es el biomecánico del equipo olímpico de natación adaptada, que nos va justamente a dar esa visión de cómo se adapta la natación desde la mecánica, desde la biomecánica.
Por eso tenemos el bloque de introducción. No los voy a retrasar mucho más con esto, de la biomecánica de la postura bípeda, ¿sí? Con todas sus, ¿sí?, alineaciones tridimensionales, balances y alteraciones patológicas en el plano sagital o alteraciones tridimensionales como la escoliosis, ¿sí? Desde el análisis de la estática, de la estabilidad, los esfuerzos de cizalla, cómo generan la listesis, o los esfuerzos de compresión, las discopatías. Entonces, toda esa patomecánica nos va a ayudar justamente a interpretar mejor a nuestros pacientes, que es nuestro objetivo. Nosotros queremos tener toda esta información disponible y poder procesarla y analizarla para poder llegar a una buena conclusión. Lo que veíamos recién, lo que les pedía recién como análisis de la caída durante un salto en un paciente con un ligamento cruzado anterior. En general, si uno no lo analiza desde la mecánica, diría, se mueve más. Si está inestable, se mueve más. Y como vemos, hay un mecanismo anticipatorio de feed-forward que evita eso. Entonces, esa mecánica alterada, en todo ese contexto del gesto motor, es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque vamos a poder planificar mejor nuestro plan de rehabilitación, el médico va a poder planificar mejor su diagnóstico, los ingenieros van a poder pensar mejores herramientas para diagnosticar ese fenómeno, y así todas las áreas. Por eso es una diplomatura que está abierta a la inscripción de muchas carreras de grado, ¿sí? Eso sí, tienen que ser carreras de grado porque es un posgrado, ¿sí? Pero puede inscribirse un licenciado en educación física, puede inscribirse un licenciado en kinesiología, un ingeniero, un médico, ¿sí? Y así, mientras que sea una carrera de grado ligada a la salud, puede estar un odontólogo, ¿sí? Puede estar inscribiéndose, porque todo lo vamos a ir justamente abordando de forma multidisciplinaria con una gran visión general. Por eso acá les decía la biomecánica del miembro superior, ¿sí? Análisis cinemático y cinético, ¿sí? Lanzamientos en general, lanzamiento de jabalina como su máxima expresión, otros lanzamientos, todo lo que es la patomecánica del overhead, ¿sí? Pero también la patomecánica del overhead no la podemos abordar simplemente de lo que pasa en la glena humeral y en la escápula torácica. Tenemos que pensar en todo lo que pasa en el tronco, en la pelvis, en los miembros inferiores, etcétera, etcétera. El medio acuático, ¿sí? Todos los estilos, la natación adaptada, como les comentaba anteriormente. Momentos claves, como son las partidas y las vueltas. También, si nos toca un paciente, ¿sí?, que hace natación, bueno, los momentos de las partidas y las vueltas son grandes exigencias. Bueno, tenemos que conocer eso, justamente nos va a permitir, y conocer eso nos va a permitir entender mejor lo que le está pasando a esa persona. En cuanto a lo que es toda la biomecánica del miembro inferior, acá tenemos tres grandes grupos, por eso lo dividimos en tres grandes seminarios. La marcha, como el sistema de locomoción más importante, los saltos y la carrera, ¿no? Entendiendo que la carrera es una sucesión de saltos. Primero puedo caminar, después empiezo a saltar y después empiezo a correr. Por eso en estos tres estadios vamos a analizar distintas variables. Lo normal, las alteraciones con la edad, por ejemplo, alteraciones del adulto mayor, talleres clínicos de la marcha, de miembros inferiores, de pie, de rodilla, etc. Distintos principios de la biomecánica, como los principios de estiramiento-acortamiento, ¿sí? Los saltos, ¿sí? La mecánica de la carrera, podemos centrar algunos tópicos fundamentales como son la pisada, distintos síndromes clínicos, etc. En la instancia del laboratorio, ¿sí?, vamos a analizar distintas situaciones. Vamos a ver si nos deja este año poder visitar el laboratorio del FLENI junto con Marcos Crespo, ¿sí?, hacer análisis de cinemática, ¿sí?,
haciendo mediciones con soft 2D, o todo el análisis de la electromiografía en miembro inferior, en miembro superior, ¿sí? Que nos permite entender mejor el comportamiento del paciente. Todo lo que es acá no puse ninguna imagen, pero por ejemplo, un soft que se está desarrollando para la evaluación de la postura. Sí, acá por ejemplo les pongo el caso de una voleibolista profesional que evaluamos justamente cómo participaban los distintos grupos musculares durante el salto, ¿no? Durante el salto, porque ella el bloqueo era lo que le generaba el problema. Entonces, ahí es donde justamente fuimos a buscar la evaluación muscular. ¿Sí? Podemos ver cómo sobrecompensa con el deltoides, con el serrato, ¿sí? Y hay una menor participación y un timing tardío del infraespinoso. Entonces así podemos entender mejor lo que le pasa al paciente y podemos pensar mejor su plan de rehabilitación. Por eso el 9º seminario es de integración, donde justamente lo que vamos a ver es cómo se integra todo esto, cómo se logra, ¿sí? Poder mirar de todos lados un mismo problema y poder integrar los conocimientos de distintas áreas. Muy bien, esto es más administrativo, ¿sí? Para los que pertenecen a alguna asociación como la AKD o el Colegio de Kinesiólogos, tienen un 15% de descuento por ser socios. Y bueno, nada, acá ahí llegando al fin de la presentación, les pido que silencien. Ahí Karina, está saliendo el audio. Pueden inscribirse y buscar la información en la página de la Facultad de Medicina o nos la piden al Instagram, ¿sí? diplom.biomec.clinica_ufav. Si hay cupos limitados, por suerte no quedan tantos cupos, así que los interesados nos pueden preguntar o buscar la información en la página. Voy a dejar la presentación ahí y voy a pasar a ver si tienen alguna pregunta. ¿Vieron cómo los enganché a todos ahí con mayor o menor movimiento? Bueno, eso justamente pasa porque muchas veces utilizamos el sentido común, ¿no? Y en el sentido común se meten muchas cosas. Se meten fuerzas que no nos ponemos a pensar que existen, como fuerza de inercia, etcétera, etcétera. ¿Sí? En cuanto a la resistencia de materiales, por ejemplo, siempre también les hago otra pregunta. Si yo agarro un hueso y lo deformo con 30 newton de fuerza y lo hago una vez rápido y una vez lento, ¿cuál de los dos tiene más chance de romperse, el rápido o el lento? Sí, les vuelvo a repetir. Tengo un mismo hueso, lo deformo con 30 kilonewton. Entonces, lo deformo rápidamente o lentamente, siempre aplicando la misma fuerza. ¿En cuál de los dos tengo más chances de romperlo? Acá Cristian dice rápido. A ver, ¿algún otro? Ahí la trampa que les puse es justamente que yo les dije que es a 30 newton o kilonewton en las dos veces. Si en las dos veces se genera la misma fuerza, tengo mucho más chance de romper el hueso lentamente que rápidamente. ¿Por qué? Porque es un tejido viscoelástico.
Por lo tanto, cuando lo deformo rápidamente, aumenta su resistencia. Los huesos aumentan, como todos los tejidos viscoelásticos, su resistencia al aumentar la velocidad de la aplicación de la carga. Por eso se vuelve más rígido y es un mecanismo de protección. Su sentido común, que les dice, si yo voy más rápido me lesiono o me rompo el hueso. ¿Por qué? Porque están sumando la inercia. En cambio, si yo les dije que a los deformo con la misma fuerza los dos, y lo que varío es la velocidad, tengo más chance de fracturarme lentamente que rápidamente. Eso explica, por ejemplo, si nos vamos a ¿cómo se llama? A un ejemplo práctico, a lo que es el fenómeno de la abulsión. La abulsión, ¿por qué? Si yo me doblo el tobillo, en vez de romperse el ligamento, se rompe el hueso y se desinserta el hueso, ¿sí? O se fractura el hueso. Bueno, justamente porque generalmente eso se da en un mecanismo lento de deformación. Entonces, el ligamento tiene mucho tiempo para deformarse, se deforma y aguanta esa deformación, en cambio el hueso se deforma mucho y se termina fracturando. Entonces se genera la abulsión. En cambio, si yo me doblo el tobillo rápidamente, seguramente me rompa los ligamentos. ¿Por qué? Porque el hueso se puso más fuerte, más rígido, más resistente. El ligamento se puso más resistente, pero de los dos resiste más el hueso, por lo tanto se termina rompiendo el ligamento. Entonces, como ven, podemos utilizar para entender mejor los procesos biológicos. Acá me preguntan, la diplomatura se enseña a utilizar la tecnología además de interpretarla, por ejemplo, los sensores de movimiento. Vamos a utilizar, no hay clases que sean específicamente para usar un tipo de tecnología, ¿sí? No hay clases de cómo se utiliza tal tecnología, ¿sí? Eso es casi, generalmente esos cursos de capacitación vienen con la compra de los equipos, ¿sí? Cómo utilizar determinada tecnología. Pero lo más importante, que es lo que nosotros vemos y es lo que nosotros enseñamos, es la interpretación de toda esa información. Cómo utilizar la tecnología en sí son generalmente todos protocolos ya avalados y es una cuestión de cómo utilizo una herramienta de un proveedor o de otro, de una marca u otra marca. Es como cómo funciona un iPhone o un Samsung, es lo mismo. Lo importante es cómo usar, ¿sí?, esa información. Después lo otro, por eso no nos ponemos a ver cómo utilizar, qué protocolos usa, no sé, Vicom o BTS. No, usan muchos muy parecidos, pero por eso utilizar la tecnología son todas cosas protocolizadas. Lo que importa es cómo entender los datos, que es lo difícil. Espero, Marcela, haberte contestado. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento, Cristian, por el momento sigue como estaba planificado hasta el momento, así que vamos a dejar como que es fijo de que a mitad de año, después del de medio acuático, desde agosto son todas presenciales. O sea, vamos a considerar que va a ser así. Después si cambia, lamentablemente no lo vamos a poder evitar, pero van a ser, esas hay que considerar que van a ser presenciales. De hecho, las universidades están empezando a abrir, entonces creemos que hay algunas buenas chances de que se puedan hacer cosas presenciales. Las fechas ya están todas programadas, sí. Una vez que te inscribís, están todas las fechas, ya están, salvo que pase algo, no sé, catastrófico, o haya un super feriado, o no sé, una cosa muy, muy rara, que se puede llegar a cambiar de fecha. Las fechas ya están, vos tenés todas las fechas como les puse ahí, arranca el 16 de abril, termina el 18 de diciembre. Ya están todas las fechas programadas para que todos los docentes, todos los alumnos, todos nosotros nos podamos organizar. Yo
necesito saber cuáles van a ser todos los viernes y los sábados que voy a estar conectados a ustedes. Todos los sábados a la mañana en las clases de anatomía voy a estar desde el laboratorio transmitiendo. Así que están todas las fechas ya estipuladas. Son en general el tercer viernes sábado de cada mes. Una pregunta, Gabriel. Yo quería saber si vamos a trabajar con algún tipo de software para el análisis clínico, biomecánico, o eso solamente lo vamos a ver en imágenes. No, muchos de los trabajos prácticos van a requerir la utilización de cierto software como Kinovea, pero van a ser todos de acceso gratuito. Perfecto. No hay las que utilizamos. Y toda la primera parte se va a abordar más que nada a conceptos físicos como cinemática, cinética, torque y todo eso, ¿no? La introducción. Pero sí. Igual no es un repaso de lo que es de grado. Esa es una de las cosas que hablamos con Mónica Miralles, la doctora en física, con Marcos Crespo, que están en este primer bloque de introducción, donde no hacemos un repaso de las cuestiones de grado, va a haber una bibliografía, hay 3 bibliografías. Una bibliografía preparatoria para la clase, que podríamos decir nivelatoria, una bibliografía de la clase, una bibliografía complementaria para el que quiera meterse en algún tema puntual que en la clase se pudo ver, pero no se profundizó al extremo. Piensen que de cinemática Marcos Crespo puede estar hablando unas semanas sin parar y sin dormir, más o menos. Entonces, justamente la idea es que todos esos conceptos se van a ver directamente aplicados. No nos vamos a poner a ver qué es momento, qué es cinemática. Perfecto, eso está clarísimo. Y nosotros vamos a trabajar ¿cómo se dice? Con un programa, ustedes, no sé, el material, todo eso se envía por correo. Todo por el campus. Ustedes una vez que les dan el alta como alumnos, tienen su clave en el campus y tienen todo en el campus, el foro en el campus, todo el material, van a tener todo por ahí, las clases se dan por el Zoom del campus, etcétera, etcétera. Bueno, y eso nos va a llegar, por ejemplo, yo que ya hice la matriculación y que ya me envié todo, digamos, todo lo que era necesario para la preinscripción, que ya me fue, digamos, ya me la autorizaron, a partir de ahora me debería llegar el resto de la información. Exactamente, siempre semanas previas a la iniciación de los cursos y posgrados, se les da de alta en el campus, eso lo hace toda la parte de admisión, se le da de alta en el campus y a ustedes les llega una clave para acceder y van a tener todo el material ahí para descargar, por ejemplo la bibliografía, todos los artículos científicos, etcétera, etcétera, que hay, todo eso ustedes lo van a poder ir descargando y guardándoselo. Bueno, perfecto. Gracias, Oigan, nos vemos entonces. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está ahí, Cristian me pone el complejo. Sí, está. Justo el otro día estuve con gente de Chile que viajó, pero viajó por problemas familiares. Así que no sé si están dejando entrar a todo el mundo. Sí, desgraciadamente es un año complicado. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya estamos justo en la hora. Así que, bueno, espero les haya gustado la propuesta. Si algo de material específico. Claro, bueno, exactamente. Por ejemplo, en la clase de pisada del corredor. Ya los distintos tipos de apoyo te marcan las distintas fuerzas tridimensionales de reacción del piso y cómo cambian los vectores anteroposteriores,
lateromediales, ¿sí? Es muy distinto el apoyo con talón que con antepié, y eso ya te genera todo un cambio absoluto en la biomecánica general. Por ejemplo, por eso no es lo mismo hacer correr en un plan de rehabilitación un paciente con un síndrome femoropatelar, hacerlo correr con apoyo de talón que con antepié. Por ahí con apoyo de talón no puede y con antepié sí puede. De hecho, yo a mis pacientes los hago correr con antepié, y los que tienen síndrome femoropatelar empezamos a hacer progresiones ahí por justamente eso. Porque cambian los vectores. Bueno, así es un poco todo de cada tema. Esta grabación podría ser enviada. No sé, después, si querés, escribime por el Instagram, así me queda ahí, y pregunto porque no sé dónde queda, si queda esta clase, esta charla, mejor dicho, colgada de algún lado. No sé si se cuelga de el Instagram de la universidad o en algún lado, la verdad que no te lo sabría decir, pero si nos escribís por el Instagram, te lo averiguo y te contesto a ver si lo podés llegar a ver. Bueno, no sé si hay alguna otra. Ahí, Federica, te esperamos en el curso. Se va a subir a YouTube, acá ponen de acá la gente de la universidad, y les van a enviar el link a todos los inscriptos. Excelente, claro, para los que no se pudieron conectar, que varios me preguntaron si quedaba grabada, la verdad que no sabía. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por estar, y los esperamos en el curso. La verdad que es un verdadero placer poder llevar a cabo esta diplomatura en estos años tan particulares, ¿sí? Con Cristina, la verdad que estamos muy contentos de la recepción de la gente, del entusiasmo y del plantel docente que hemos podido armar. La verdad que el plantel docente, queda mal que yo lo diga porque yo soy de los que los está persiguiendo para que nos puedan colaborar, porque muchas veces todos estos profesionales son muy requeridos y están muy ocupados, entonces ponerse con todo este material para la diplomatura es todo un gran esfuerzo, pero la verdad que hemos tenido una gran respuesta y hemos armado un plantel docente increíble. Así que los esperamos a todos. Y bueno, cualquier cosa, seguimos conectados por el Instagram, o pueden descargar toda la información desde la página de la universidad. Perfecto. ¿Qué universidad? Favaloro. Ay, me fui, no me quería ir. Soy un desastre. Estela, estás todavía. Ah. Así que bueno, gracias a todos. Nos vemos en las clases. Los esperamos ahí el 16 de abril. Gracias, Gaby. Nos vemos. Un abrazo. Chau, Estela. Un abrazo. Hasta luego a todos.